¿Qué pasaría si dos ideas que parecen totalmente opuestas, casi enemigas, tuvieran que sentarse a la misma mesa? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, aunque ocurrió hace siglos, se siente muy pero muy actual. Basada en una reflexión de don Ángel Olavarría, vamos a explorar ese preciso momento en que la ley y la gracia se vieron cara a cara. A ver, imagínense la escena, una casa cualquiera, sencilla, en la ciudad de Éfeso. Y adentro, dos fuerzas que han marcado la historia de la fe frente a frente. Lo que pasó en esa conversación, créanme, tiene el poder de cambiar cómo vemos las divisiones que tenemos hoy en día. Bien, metámonos en la historia. Estamos en la casa de Aquila y Priscila, que en ese momento era el corazón de una pequeña comunidad de creyentes. Ahí se juntaban dos grupos muy distintos. Por un lado, judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y por el otro, gentiles, o sea, gente que venía de otras culturas y que había llegado a la fe sin toda esa tradición judía. El tema es que, aunque amaban al mismo Señor, había como un muro invisible entre ellos, hecho de cultura, de historia, de costumbres. Y justo en medio de toda esa tensión, llega una carta. Pero no es cualquier carta, ¿eh? Viene del apóstol Pablo nada menos, y le escribió desde la cárcel. Y lo que decía era, era revolucionario. La idea de que los gentiles eran ahora coherederos, miembros del mismo equipo en igualdad de condiciones, era algo que a muchos de verdad les volaba la cabeza. Esto iba a poner a prueba todo lo que creían saber. Adentro, en esa sala, la tensión casi se puede cortar con un cuchillo. Y no es un debate de teología de esos aburridos, no. Es una conversación real, intensa, entre dos personas que representan cada una un mundo entero. En esa mesa, la historia antigua y la nueva fe estaban a punto de chocar. Y aquí los tenemos. Por un lado está Eleazar. Para él, la ley no es un simple libro de reglas, es su identidad, es la historia de su pueblo, le cuesta soltarla. Y por otro lado está Dámaris. Ella encontró en la gracia una libertad increíble. Pero en el fondo todavía se siente como la invitada que llegó tarde a la fiesta, como si no perteneciera del todo. Sus posturas son básicamente el corazón de este conflicto. Escuchemos un momento a Eleazar. No está hablando desde el orgullo, sino desde un miedo muy real. Para él, dejar ir la ley es como soltar el ancla en plena tormenta. Es la estructura que ha sostenido a su gente por siglos. ¿Cómo? ¿Así de fácil se va a dejar ir todo eso? Y la respuesta de Dámaris va directo al punto. Ella no niega de dónde viene la ley, sino que señala su cumplimiento. Su argumento es clave. Si Jesús lo cambió todo, entonces la vieja regla con la que se medía la fe, pues ya no aplica. La gracia creó un nuevo estándar, una nueva forma de pertenecer. Y justo cuando parece que la discusión va a romper todo, los anfitriones, Aquila y Priscila, intervienen. Pero no para tomar partido, sino que, con una paciencia increíble, llevan la conversación a otro nivel. Fíjense en esto, porque lo que hace Priscila es genial, es brillante. Le recuerda cuál es la base que tienen en común, ese terreno sagrado que ambos comparten. En pocas palabras les dice, oigan, dejen de mirar sus diferencias y enfóquense en la única razón por la que estamos todos aquí. Simple, pero ¡qué poderoso! Y entonces, Aquila toma la carta de Pablo y lee esa frase clave en voz alta. Este es el momento cumbre. Las palabras resuenan en el silencio. Ya no es la opinión de Eleazar contra la de Dámaris. Es la revelación directa de lo que Dios estaba haciendo. Crear una sola familia nueva, con piezas que antes no encajaban ni a la fuerza. Esa revelación lo cambia todo. El ambiente de la sala se transforma. Se acaba la tensión del debate y entra un silencio de reflexión profunda. Es el punto de quiebre. Las defensas empiezan a bajar y los corazones a abrirse. Lo que pasa después es bellísimo por lo honesto que es. Eleazar admite, he vivido tanto tiempo pensando en la separación, que me cuesta dejar de ver las diferencias. Y Dámaris confiesa su propia lucha. Y a mí me cuesta creer que de verdad soy igual, que ya no soy una creyente de segunda. Ambos se dan cuenta de lo difícil que es vivir esta nueva realidad. El acto final es lo que sella esta reconciliación. Priscila aparte el pan. Aquila sirve el vino. Un gesto tan simple, pero que dice mucho más que todas las palabras. En esa mesa, en esa casa sin lujos, la teología se volvió algo real, algo que se podía tocar. Y el muro invisible, ese hecho de tradición y de inseguridad, empezó a caerse a pedazos. Ahora, hagamos un salto en el tiempo, porque esta historia de Eleazar y Dámaris no es solo una anécdota del pasado. Esos mismos muros invisibles, aunque hoy están construidos con otros materiales, siguen existiendo entre nosotros.
Y aquí está el meollo del asunto. Los muros más difíciles de derribar no son los de ladrillo, son los que construimos en la mente y en el corazón. Están hechos de una religiosidad que juzga, de una cultura que excluye, de miedo a lo que es diferente y de un orgullo que no nos deja ver al otro como un igual. Y estos muros se ven de formas muy concretas hoy en día, ¿o no? Nos separamos por cómo interpretamos un texto, por si la música es con órgano o con guitarra eléctrica, por la clase social o, algo muy común hoy, por nuestras ideas políticas. A veces creemos que estamos defendiendo la verdad, cuando en realidad solo estamos defendiendo nuestras propias paredes. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se tiran abajo estos muros? La respuesta que nos deja esta historia es a la vez súper simple y un desafío enorme. No se trata de tener más debates o de crear programas complicados. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es bastante directa. Primero, más mesas compartidas. O sea, crear espacios donde nos encontremos como personas, no como posiciones ideológicas. Segundo, menos juicios y más ganas de escuchar de verdad. Y tercero, más pan partido. Más momentos de comunión real que nos recuerden lo que sí tenemos en común. Y aquí está el gran cambio de mentalidad. La unidad no es que todos pensemos igualito. No se trata de que estemos de acuerdo en cada detalle. La verdadera unidad, la que derriba muros, pasa cuando podemos mirar a alguien con quien no estamos de acuerdo para nada y aún así reconocer que es parte de la misma familia. Al final del día, el legado no se mide por lo correctas que sean nuestras doctrinas, sino por la calidad de nuestro amor. Este es el verdadero misterio revelado, que la fe se hace visible no en la perfección de los argumentos, sino en la unidad de su gente. Y con esto nos quedamos, con esta pregunta para pensar. Más allá de toda la teoría, en la vida real, en el día a día, ¿cómo se ve una comunidad que de verdad aprendió a derribar sus muros y a sentarse en la misma mesa? La respuesta, quizás, empiece en nuestra propia casa, en nuestro propio círculo.